viernes 31 de julio, el Frente Amplio estará debatiendo el protocolo de actuación sobre responsabilidad política ante situaciones de violencia política hacia las mujeres basada en género, que propone como uno de sus objetivos generales prevenir, sancionar y erradicar la violencia política hacia las mujeres basada en su género, reconociendo el derecho de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos políticos en el Frente Amplio. Para ello, estamos con Cecilia Bernick, mujer política, coordinadora de la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas, maestra de profesión y feminista. Bienvenida, Cecilia. Queremos preguntarte, ¿por qué te parece que necesitamos un protocolo como este en el Frente Amplio si no basta con las cuotas para asegurar la participación de las mujeres? Bueno, una buena pregunta. En primer lugar, es necesario tener un protocolo porque ya el Frente Amplio, desde el Congreso Ordóñez y Arizmendi, se definió como antipatriarcal y antirracista. Por lo tanto, tener definiciones ideológicas implica luego tener acciones que vayan coherentemente en torno a esas definiciones, ¿no? Como decía Sereni, ser coherente con lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Lo que decimos. En ese sentido, el Frente Amplio no escapa a la realidad social que es heteronormativa, heteropatriarcal, digamos, en palabras sencillas, que hay machismo, ¿no? Que hay una estructura patriarcal y gerontocrática. Lo mismo que sucede en la sociedad, porque es un partido político y es el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Por lo tanto, como partido político de izquierda que apunta a la igualdad en todos los términos, hoy en día, y gracias a la agenda feminista, a todo el movimiento social, ¿no? Las grandes marchas del 8 de marzo y todo lo que se viene logrando desde la sociedad civil organizada, es que se ha ejercido la suficiente, presión y que nos lleva a la acción, porque también las mujeres frente amplistas somos parte de esa sociedad civil organizada y lo hemos sido históricamente, y por lo tanto estamos en este momento intentando tener un protocolo que realmente nos marque un camino para cambiar esa sociedad en la que vivimos. Tenemos que empezar por nuestra casa, que es el Frente Amplio, ¿no? Porque las desigualdades de género nos atraviesan y van desde la micropolítica a nivel de los comités de base hasta luego la cadena que nos lleva a que para poder representar y ser representadas por otras mujeres también nos cuesta un montón. La bancada en realidad, y pese a los grandes esfuerzos del Frente Amplio, no es equitativa. Seguimos teniendo a nivel parlamentario un piso que nos cuesta muchísimo salir de él y no llegamos ni ahí al 50%, o sea que, y aún cuando el Frente hizo listas paritarias, a nivel de la representación estamos lejos, porque las mujeres no encabezamos las listas, porque en el interior, en las listas, generalmente hay una banca y esa banca es ocupada por un varón. Y para redistribuir el poder dentro del Frente Amplio de una manera distinta, que sea más horizontal, que tenga una política más feminizada, más del cuidado, más del entendimiento, la empatía y las oportunidades igualitarias para todos, todas y todes. Porque históricamente las mujeres hemos encontrado en la política estos mecanismos de acciones afirmativas que en realidad no es que nos encante tener leyes de cuota, sino que las hemos necesitado para avanzar un poquitín más. No es que nos encante tener que pelear por un protocolo, sino que lo necesitamos porque no basta solo la voluntad y decir que somos antipatriarcales, sino que necesitamos mecanismos que accionen sobre los hechos cuando esto sucede en los tres sentidos que va el protocolo. La prevención, atender el hecho en sí, y luego generar un cambio cultural, que es la parte que es como la tercera pata del protocolo y que es fundamental para pensar en el mediano y largo plazo, ¿no? Efectivamente, tener una fuerza política distinta, que tenga lógicas distintas y que se desprenda del resto de los partidos políticos. Bien, entonces, a raíz de esto, nos surge la duda para poder definir entre todos qué se define por violencia política basada en género. ¿Y dónde es que se constata a nivel de militancia política? ¿A qué nivel lo podemos ver y sentir? ¿A qué apunta este protocolo? Bien, la violencia política basada en género, todo aquello que nos impide a las mujeres poder desarrollarnos con libertad dentro de la actividad política. No nos olvidemos que las mujeres en Uruguay, aún cuando fuimos de las adelantadas a nivel de Latinoamérica, fue hace poco relativamente que pudimos votar y hacer uso de nuestra ciudadanía.
además en un momento donde era el voto censitario. Desde ese marco, digamos, hay muchísimas definiciones de la violencia política, porque estos temas ya se vienen trabajando hace bastante tiempo a nivel de los organismos internacionales, el Tratado de Belén do Pará y todo lo que está fundamentado en el protocolo. Afecta todas las militancias, digamos, todos los caminitos de la militancia, ¿no? Afecta desde el comité, ¿no? Cuando se delegan tareas, ¿no? Cuando se dice los sectores políticos, por ejemplo, ¿no? Cuando se piensa en la mujer en un lugar que no va a salir, ¿no? Se piensa que la mujer va a ocupar, la mujer paga, decimos en política, ¿no? La mujer va a ocupar ese lugar que no es salible, la mujer va a estar en el tercer lugar, porque en realidad, por eso es que tenemos las cifras de mujeres en el Parlamento que tenemos, es porque los lugares que se ocupan son los lugares no salibles, ¿no? Hay una encuesta muy interesante que retoma Verónica Pérez, que retomó en el encuentro de mujeres frente a amplistas en Tacuarembó, donde hay un trabajo minucioso realizado que demuestra que las bases son más igualitarias que los sectores dentro del Frente Amplio. O sea que ahí tenemos un dato que es no menor y es bien interesante para analizar. O sea, hay que pensar también, ¿no? ¿Por qué? Porque en los sectores es donde se juegan los partidos de poder, las cuotas de poder, donde después vamos a estar las listas o no vamos a estar, y donde se manejan las lógicas más patriarcales de quienes arman las listas, quienes toman decisiones, etc. Por lo tanto que después tenemos otros niveles que tienen que ver con los niveles de agresión física, simbólica, que pasa continuamente en la vida política. El tema es que hay muchas prácticas que han estado naturalizadas, porque obviamente la vida política lleva su tiempo y hay cuestiones que las mujeres hicieran las tortas fritas y la finanza era algo naturalizado y que los hombres fuesen los que representaban al comité en la departamental, por ejemplo. Porque si vamos a las mesas políticas departamentales, nos vamos a encontrar con varias cuestiones que son previsibles, y es que son los varones los que están representando, ¿no? Después hay otro nivel, el tema de la violencia política es muy fuerte, algunas cosas son muy palpables y son muy típicas. En una actividad que realizó la departamental de Canelones el domingo pasado, si me permite leer un par de frasecitas que ellas hicieron una presentación del protocolo desde un lugar bien interesante, poniendo algunas frases como típicas de lo que es el ejercicio de la violencia machista en un comité, por ejemplo. Entonces, ellas decían: a las 11 nos juntamos para hacer limpieza en el local. A ver, ¿quiénes son las compañeras que se anotan? Otra: bien, ponela de suplente de Pocho, que es un bicho político y se las sabe todas, ¿no? O sea, a ver, compañera, redondee el planteo que el diputado después de acá tiene que irse a otro comité, ¿no? Esto de que cuando hablamos las mujeres, es el momento de ir a fumar, es el momento de ir bueno, a veces me ha pasado de compañeros que silban y chiflan cuando las mujeres hablan, soplan, lo he visto varias veces a esa práctica. O sea que después, obviamente, ni que hablar en lo que es como dije, la política sectorial, y no nos olvidemos del Frente Amplio, que también a nivel de la presidencia tuvimos las últimas elecciones intentando que hubiese una candidata mujer, y tuvimos 3 candidatos varones a la presidencia del Frente Amplio. Por lo tanto, es muy amplio la actuación del protocolo y bueno, después hay otro nivel, y voy redondeando, que tiene que ver con un tema ético, ¿no? Porque me ha pasado que me han preguntado: ¿y qué pasa con aquellos compañeros que tienen denuncias de violencia en sus hogares, ¿no? Y yo ahí lo que me parece, es que 2 cosas. Por un lado, en general, ese tipo de compañeros también tienen conductas violentas en el comité y en otros lugares. Lo que pasa es que o las naturalizamos o decimos: bueno, ya sabemos cómo es. Bueno, hay que tolerar más ese tipo de compañeros. Por otro lado, creo que tenemos que manejarnos en una ética distinta, y que este protocolo nos va a permitir pensar en una ética distinta como Frente Amplistas. Y sobre todo pensemos en algunos pueblos del interior, ¿verdad? Donde se dice: pero fulanito sabemos que es reconocido, ¿no? Que le pega a la esposa, ¿no? Que le pega a las hijas, Ni que hablar del tema del acoso. Hay compañeros que son reconocidos. Es conocido acosador, siempre le manda mensajes a las compañeras, les dice cosas, ya lo conocemos. No, basta.
Si lo conocemos, sabemos que ese compañero no nos puede representar en la departamental. Si lo conocemos, ese compañero no puede estar en una lista, no puede representar una fuerza antipatriarcal y antirracista. Entonces, yo creo que ahí hay que manejar el nivel de la ética, ¿no? Como algo fundamental y que va más allá de lo que diga el protocolo, ¿no? Es lo que a nosotros nos dice, no, nosotros tenemos valores ideológicos, tenemos valores éticos que nos dicen que un compañero que tiene antecedentes de violencia no puede ser alcalde, no puede ser concejal. Entonces me parece que ese aspecto que el protocolo maneja simbólicamente hay que manejarlo y explicitarlo, ¿no? Y me parece que es muy importante el abordaje del nivel ético del protocolo, porque es lo que a veces no se ve, pero es de lo que hay que hablar, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión más educativa, más pedagógica, y que nos va a llevar realmente a un cambio dentro de la fuerza política que nos va a ayornar a la sociedad a la que queremos llegar, ¿no? Y hoy es fácil dialogar con ciertos sectores más jóvenes, pero hay sectores que cuesta muchísimo más porque ya les cuesta mucho más entender las lógicas del feminismo, del igualitarismo, y porque además no quieren ceder los espacios que sienten que han ganado, que nosotras sabemos que los han ganado gracias a que las mujeres hemos dejado los espacios por la sociedad machista. Cecilia, más allá de las acciones concretas que desarrolla el protocolo, ¿qué garantías le brinda o se busca brindar a las compañeras en el marco de las diferentes circunstancias que el protocolo busca visibilizar? Bien, por un lado, las garantías de que se va a terminar con la impunidad de alguna manera, o sea que en realidad vamos a empezar a encarar los temas que suceden hoy y que no hay mecanismos que garanticen un debido proceso en esos casos dentro de la fuerza política, ¿sí? O sea que la situación actual lo que hace es no permitir que haya espacios garantistas para las mujeres que quieran denunciar situaciones de violencia política dentro del Frente Amplio. Por eso es que es tan importante la aprobación de este protocolo. Por otro lado, y creo que en realidad es como el gran eje, ¿no? El tema de las garantías. El tratamiento de la violencia política, como todo lo que hace el tratamiento de las violencias, requiere de expertise y conocimiento. Si nosotros no tenemos un equipo capacitado para atender estas situaciones, se pueden cometer errores muy graves, porque cuando hablamos de violencia, hablamos de huellas, hablamos muchas veces de revictimización, de situaciones que pasan por el cuerpo de las personas y que luego, ¿no?, tienen como que volver a vivir, experiencias vividas que muchas veces son traumáticas. Entonces, el marco es fundamental, porque las garantías hoy no están dadas para este tipo de denuncias. Primero, porque los mecanismos de denuncia son ya de por sí las coordinadoras, los sectores. O sea que en realidad las mujeres confiamos en las mujeres todavía, hasta que no cambie, o en compañeros que sabemos que tienen la sensibilidad de poder entender. Pero hoy es la unidad temática de los derechos de la ciudadana la que está recepcionando las denuncias. Pero no es la unidad temática de los derechos de la ciudadana la que puede elevar la denuncia orgánicamente, porque entonces eso se transforma en un gran problema. Porque hay muchas compañeras que tienen denuncias, pero después hay otros mecanismos, ¿no? Compañeras que, bueno, tienen que buscar un sector, se tiene que buscar, ¿no? Y eso genera todo un problema, porque en general, como no estamos acostumbrados a que una mujer diga que se le ejerció violencia política, porque están naturalizadas las prácticas, ¿no? Eso es un problema. Por eso es que el protocolo va a ayudar en ese sentido, a tener conciencia de que se necesita tener un marco como lo es este documento para darle todas las garantías a las mujeres de que van a ser escuchadas y que se va a actuar sobre este tipo de denuncias. Además, que uno de los temas que es fundamental, que es el tema del anonimato, de la denuncia, actualmente, en realidad, los mecanismos de denuncia implican luego una colectivización a través del Congreso, a través del plenario, y bueno, y sabemos que en los casos de violencia los nombres tienen que ser anónimos, o sea, hay que cuidar mucho todo el proceso de la denuncia de violencia.
Yo realmente he aprendido muchísimo con mis compañeras en este periodo desde la elaboración del protocolo, obviamente por estar en la coordinación de la unidad temática, y bueno, y hay compañeras que realmente son expertas en la atención a víctimas de temas de violencia. Y hay que pensar mucho, justamente, que estamos hablando de una situación en la que hay que tomar una definición luego, porque cuando hay una denuncia luego hay que tomar una definición, y cuando hablamos de la justicia, de alguna manera, porque es la justicia interna la que toma esa decisión, nos pasa como ciudadanas y ciudadanos que a veces no nos parecen justas algunas cosas que vemos en torno a algunas decisiones, pero sabemos que de alguna manera quienes toman esas decisiones tendrían que tener la mejor preparación posible para tomarlas, y bueno, dentro del Frente Amplio pasa lo mismo. Entonces, el protocolo prevé, por ejemplo, que la unidad temática forme parte, o por lo menos compañeras expertas sean parte del Tribunal de Conducta Política, y ese es un aspecto para mí que es de total relevancia, porque es lo que nos va a dar las garantías de que va a haber un tratamiento del tema desde el lugar del expertise y del conocimiento del proceso, del cuidado de la compañera que está denunciando y luego de lo que se decida. Bueno, pero y en todas estas cosas que nos da y que nos garantiza, ¿qué no es el protocolo? Bueno, lo primero es que hay que decir es que el protocolo no es magia. ¿Por qué? Con el protocolo no vamos a terminar con la violencia política basada en género. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, más allá de que tenemos la certeza de que es la herramienta que nos va a llevar a un Frente Amplio más igualitario. El protocolo no es mágico, pero sí es una herramienta que hoy es fundamental tenerla, aprobarla y contar con ella y dar una señal y tener este hito histórico que seguramente tendremos de aprobación de esta herramienta. El protocolo no es lo que no enmarca y encuadra dentro del Frente Amplio y la política. Abarca lo más posible, digamos, abarca lo mayormente posible en cuanto a tener en cuenta a sus afiliados, pero también a quienes se reconocen como frente amplistas y que no se puede negar eso, ¿verdad? Pero encuadra dentro de la fuerza política Frente Amplio. Hay niveles, como en todos los ámbitos, donde los límites son difusos, ¿verdad? Y por eso es que yo hice hincapié en una de las primeras preguntas en el nivel de la ética, porque creo que justamente lo que no está en el protocolo igual lo dice, pero corresponde a nivel de la ética. Si tenemos un compañero que ha cometido acoso a varias compañeras y ya es reconocido acosador, o hay compañeras que demuestran que esa persona los ha acosado, no pueden estar integrando una lista. Pero después tenemos situaciones que uno pensaría que pueden ser de la vida personal, y teniendo en cuenta que lo personal es político, también podemos decir, bueno, si el compañero tiene denuncias, ¿no?, ya realizadas, no puede estar integrando una lista, no puede estar representando. O sea que el marco es claro, es preciso, y el resto corresponde a los niveles éticos que obviamente hay que discutir, hay que hablar y nos ayudan a encuadrar justamente este protocolo, pero también a una ética distinta a la cual queremos transitar, ¿no? Ya para ir cerrando, si bien este protocolo es una herramienta que viene a accionar en determinadas circunstancias de violencia política, como bien decías, ¿hay antecedentes de que el Tribunal de Conducta Política haya actuado en temas de violencia política basada en género? En realidad sí, esto ha sucedido, y bueno, justamente es lo que nos da la pauta de que el protocolo no puede esperar más y de que es necesario también contar con esta herramienta por el respeto también a las personas que a veces se les delegan tareas y no tienen herramientas para resolver. Entonces, el no tenerlas en estos casos de violencia, que son temas tan delicados, implican verdaderas metidas de pata, y que no es por mala voluntad de los compañeros, porque nos ha pasado. Los compañeros a veces dicen, vamos a hacer un careo, y realmente capaz que le parece que es algo de sentido común, sentar a la compañera y sentar al compañero, pero los temas de violencia de género eso no se puede hacer. Entonces, es hasta por respeto
a todos nosotros y nosotras militantes del Frente Amplio tener un protocolo, porque estamos, si no, desahuciados frente a estas situaciones. Necesitamos tener esta herramienta en todos los niveles de la política, porque nos merecemos poder resolver estos problemas. Hemos tenido situaciones que han pasado meses, que los comités intentan resolver, pero al no tener herramientas se transforman en verdaderas madejas que después es muy difícil de poder desenmarañar, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Básicamente es una herramienta que nos merecemos tener, más allá del tema de hacia dónde apunta. Hoy es una herramienta necesaria, es urgente su aprobación, porque si no, como digo yo, es como una bomba de tiempo y no nos merecemos militar donde no podamos resolver ciertos temas que son tan importantes, donde además tenemos definiciones ideológicas claras. Entonces, nada, es como 1 más 1, 2, más allá de que no me gusta mucho el tema de la lógica, pero bueno, creo que sí, que es algo que no puede esperar más, y bueno, esperemos que sea aprobado a la brevedad para poder contar con esta herramienta en todo el país, que creo que además esta discusión, una de las grandes riquezas que ha tenido es que se está discutiendo el protocolo en todo el país, y que sabemos que los temas de género, a veces quienes estamos en Montevideo, zona metropolitana, estamos más cerca, ¿no? Siempre de las grandes marchas, de la gran política, y que a veces a las compañeras del interior les cuesta muchísimo más lograr que estos temas se hablen. Entonces creo que esto es un hito histórico en el Frente Amplio, que vamos a marcar historia con esto y un precedente tremendo, y sobre todo el poder llevar a todos los rincones del país una forma distinta de pensar y de pensarnos y de hacer política que nos va a hacer mejores personas, que nos va a hacer mejores militantes y por lo tanto también mejores políticos y políticas en el caso de quienes quieran y tengan intenciones de representar. Bueno, agradecer a Cecilia por el trabajo hecho y por estar acá conversando con nosotros. Y nada, me parece que es bueno cerrar reafirmando la importancia de que las mujeres tengamos las garantías a la hora de ser sujetas políticas y poder transitar el espacio del Frente Amplio, que es nuestro espacio de construcción política con total libertad, como lo merecemos todos. Y además está bueno poder incentivar a quienes nos escuchen, cualquier militante del Frente Amplio, a poder trasladar este protocolo a su espacio del Frente Amplio, ya sea un comité, coordinadora, sector o el que entienda de confianza, no solo para conocer el protocolo y hacerlo propio, sino además para profundizar en este diálogo que como Frente Amplio antipatriarcal nos debemos y tenemos que construir todos los días para que ninguna compañera quede afuera. Así que gracias Cecilia y gracias a toda la unidad temática por el trabajo que hicieron. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y gracias a todo lo que están haciendo, que realmente es muy importante utilizar estas herramientas para difundir y para pensar, para generar masa crítica sobre estos temas tan importantes. A las órdenes como siempre. Muchas gracias.